Muy bien, comienzo eh, con el submódulo 3 del módulo. Este, el tema que voy a manejar es el tema del contactor. Son 6 horas. Voy a explicar qué es un contactor, para qué sirve, todo eso. Con algunos diagramas que quiero que ustedes hagan. Bueno, van a hacer un diagrama al final. Espero que quede bien explicado porque esto, lo que viene siendo un contactor, pues es un elemento bastante importante en la industria. A lo mejor las personas que están trabajando o haciendo prácticas probablemente ya lo hayan visto. Pero bueno, esta sería básicamente la teoría. Al final les digo qué hay que hacer con la actividad. Antes que nada, pues explico qué es un contactor. Aquí tenemos varias imágenes antes de explicar de lo que viene siendo un contactor. Primero nos dice que es un dispositivo electromagnético que puede ser controlado a distancia para abrir o cerrar circuitos de potencia. ¿Sí? Es lo que nos sirve. Una de las principales aplicaciones de este o del contactor es para cuando nosotros controlamos circuitos de alimentación de todo tipo de motores eléctricos, pero que también se utiliza para alimentar otro tipo de receptores como sistemas de resistencias, líneas de luminarias, etcétera. Bueno, el contactor básicamente es como un interruptor para motores, ¿sí? Que abre y cierra el circuito pues para los mismos motores, para no sirve para protegerlos, más bien sirve para controlarlos. Con estos yo decido cuándo quiero que inicie el motor y cuándo quiero que se apague, pues sin tener que cortar toda la energía eléctrica, ¿verdad? Porque recordemos que los motores que son industriales pues no tienen un botoncito de apagado ni de encendido, hay que hacerlo nosotros mediante estos contactores. ¿Qué vienen siendo las partes de un contactor? Bueno, el contactor consta de varias partes. Primero, lo más importante es la bobina, todo esto, ¿sí? Bueno, la bobina es esto y la bobina tiene varios elementos. La bobina está pegada a algo que se le conoce como culata, que es la parte fija del contactor. Esto no se mueve, está fijo. Y tenemos esto que se le llama martillo, ¿sí? Esa es la parte móvil. Hay en algunas partes que les llaman platinos o algo así. Bueno, los platinos de estos. Esta sería la parte móvil. ¿Por qué parte móvil? Aquí tiene un resorte, ¿sí? Y la bobina lo que hace es que cuando yo la energizo, si se fijan aquí tengo línea y neutro para energizar esta bobina. Cuando yo la energizo, cierro el interruptor, la bobina se enciende y genera un campo electromagnético que hace que esto, que es el martillo, se venga para acá. Y se cierren los contactos. ¿Qué viene siendo otro elemento de la bobina? Bueno, los contactos. Aquí si te fijan, tenemos tres contactos de fuerza porque estamos empleándolo en una línea trifásica. Y tenemos contactos auxiliares que nos sirven para otras cosas. Si se fijan, estos contactos, así como están abiertos. ¿Sí? Yo inserto un cable por aquí, pasa la corriente por aquí, pero si se fijan, estos dos no están unidos. ¿Sí? Y la corriente por acá no va a salir. Lo mismo pasa con estos tres, ¿sí? Son tres contactos. Los bornes vienen siendo donde se conecta el cable, ¿sí? Son como unos tornillos. Si quitamos el tornillo, metemos cable y ahí se conecta. Y los contactos auxiliares es lo mismo, ¿se fijan? Pero si fijan, son más pequeños. Estos normalmente no pueden soportar gran carga, como acá. Acá tienen que soportar la carga del motor, que es bastante. Y estos no, son contactos auxiliares que se usan para otras cosas. Pero bueno, estas serían las partes. Voy a explicar cada una de ellas. Primero, la bobina nos dice que pues, es el órgano del contactor que puede ser controlado a distancia cuando se aplica tensión a sus bornes. ¿Sí? Los bornes de la bobina están etiquetados como A1 y A2. Siempre en todos los contactores los bornes se van a llamar A1 y A2. Si tú ves esto, significa que son los bornes de la bobina. Las bobinas se fabrican de diferentes voltajes o tensiones. Puede ser una bobina de 12 volts, puede ser una de 24, una de 48, de 127, 220, etcétera. Y por ejemplo, si tú tienes una bobina de 24 volts de corriente directa y le conectas ahí 100, 110 de corriente alterna,
pues vas a descomponer la bobina. O sea, hay que ver qué voltaje requiere la bobina para no dañarla antes de conectarla, ¿sí? No hay que conectarla a lo menso. El circuito magnético, esta es la otra parte. Bueno, dice que consta de dos partes, lo que es la culata y el martillo, ya lo había explicado. La culata es la parte fija y aquí se va a alojar la bobina. Bueno, aquí es donde está la culata, aquí está la bobina, ahí va ahí van ensartados. El martillo es lo que se conoce como la parte móvil. Tiene un resorte, ¿sí? Ambas partes se mantienen separadas por un resorte, lo que viene a ser el martillo y la bobina. Y cuando la bobina se alimenta, se energiza y hace que la culata, perdón, hace que el martillo se atraiga hacia abajo. Otros elementos son los contactos, ¿sí? Dice que están unidos a la parte móvil del circuito magnético, el martillo. Estos contactos están unidos al martillo. Cuando el martillo se energiza, jala estos contactos que están aquí. Y se fijan, al momento de que los jala hacia acá, se quedan pegados y ya puede pasar la energía por aquí. A lo mismo que acá. Si te fijas, estos contactos se van a quedar pegados hacia acá y van a energizarse, pero estos ya estaban pegados. ¿Qué va a pasar si yo lo jalo? Se van a despegar. Entonces estos serían contactos normalmente cerrados, que cuando se energiza se abre, y estos son contactos normalmente abiertos, que cuando energiza se cierra. Dice, si el martillo se desplaza, también lo harán los contactos. ¿Sí? Hay dos tipos de contactos, los de fuerza y los de mando o auxiliares. Estos son los de fuerza, ¿sí? Son los que controlan el motor. Son trifásicos, son tres cables que van al motor. Y los de mando serían estos más pequeños. Los de fuerza se encargan de controlar cargas de potencia como los motores o resistencias muy grandes. Y los de mando se utilizan para tareas auxiliares y de controles. Más que nada podemos encender foquitos con esto, para decirnos si está encendido, si está apagado, etcétera. Depende de la configuración que hagamos. Los contactos deben de tener ciertos nombres, ¿sí? Los contactos de fuerza se nombran por pares. Como son trifásicos, pues hay 6 contactos, 3 pares. ¿Y cómo se nombran? Bueno, tú tienes el contactor y tú tienes 3 bornes arriba y 3 bornes abajo. Bueno, el que entra se llama 1 y por donde sale el 1 se llama 2. Luego está el 3, entra el 3 y sale 4, entra 5 y sale 6. Así se llaman estos bornes. Si se fijan acá, ya estaban así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los contactos auxiliares dice que se nombran dependiendo de si son abiertos o cerrados al estar en reposo. Los cerrados se nombran 1 y 2. ¿Sí? 1 y 2. Y los abiertos se nombran 3 y 4. Si hay más de un contacto, se le agrega un número que indica de qué contacto es. Bueno, aquí se fijan, se llama 14, 13, 22 y 21. Dirán, ¿por qué se llaman así? Bueno, fíjense, cada uno de estos contactos, vamos a ver, ¿cuántos contactos tenemos? Fíjense, este es un contacto, que este es un borne y este es otro borne, y este es otro contacto, que este es un borne y este es otro borne. Como son dos contactos, ¿sí? Este sería 1, 1, el primer contacto, y este sería 2, 2, porque es el segundo contacto. Si hubiera un tercer contacto, se llamaría 3 y 3. ¿Cómo está este? Está abierto. Dijimos que los abiertos se llaman 3 y 4, entonces este por donde entra aquí se llama 3, y este por donde sale se llama 4, y el cerrado se nombran 1 y 2. Este, como está cerrado, se nombra 1 y 2. El segundo número me indica si está abierto o está cerrado. A lo mejor es un poquito complicado nombrarlos, pero bueno, con la práctica se aprende. Aquí está cómo funciona el contactor. Fíjense, yo energizo la bobina lo que hace es generar un campo, y si se fijan, el que estaba separado en la otra imagen, ahora se junta, jala el resorte y jala a todos los contactos que están acá, si se fijan, cerrándolos. Y ya se cerraron. Y este que estaba abierto se cierra y este que estaba cerrado se abre. Esa es la manera en que funciona. Ahora, viendo un diagramita, dice aquí un ejemplo de funcionamiento. Fíjense, aquí yo tengo el motor.
El motor es trifásico, o sea, necesita conectarse de tres cables. 400 volts o 440, como lo quieran ver. Esto es que este manual es europeo, por eso vienen 400 volts. Aquí están las tres líneas, ¿se fijan? Entonces yo de la primera línea agarro un cable y lo pego al primer borne. De la segunda línea agarro un cable y lo pego al segundo borne, o al número 3 por así decirlo. Y la tercera línea se pega a este. Y pues se tiene que conectar al motor. Si no tuviéramos el contactor, lo podemos conectar directo y el motor funcionaría sin pararse, por así decirlo. Entonces el contactor lo que nos hace es que, por ejemplo, aquí yo tengo la bobina y cuando secciona, si se fijan, ahorita aquí no está funcionando el motor porque los contactos están abiertos. Cuando la bobina se enciende, si se fijan, agarro línea y neutro para encender la bobina. Esto se jala hacia acá y ya se enciende el motor porque estoy cerrando estos tres, son los que hacen que pase la corriente hacia el motor. Y estos pues no, ahorita no los estoy utilizando, pero también se abren y se cierran. ¿Qué símbolos debemos de usar? Bueno, para la bobina debemos de usar este símbolo que es un cuadro A1 y A2, ya dijimos, es como se conecta la bobina. Los contactos de fuerza deben de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, así de esta forma. El contacto auxiliar se debe ver de esta forma, así como está, aparece esto. Y el contacto auxiliar, perdón, este es normalmente abierto y este es normalmente cerrado. Normalmente abierto es cuando lo tenemos así abierto, que cuando se energiza este se va a cerrar. Normalmente cerrado, este está normalmente cerrado y cuando se energiza se va a abrir, o sea, no va a haber energía. Y recordar la nomenclatura, si está cerrado se llama 1 y 2, si está abierto se llama 3 y 4, sus puntas, vaya. ¿Y qué van a hacer ustedes como actividad? Bueno, como actividad van a hacer el diagrama para controlar un motor. Aquí lo hice yo para que no batallen con el símbolo. Van a copiar primero el símbolo, simbología de un contactor. Le vamos a poner ahí de un contactor. ¿Sí? Van a crear este cuadro, van a hacer este cuadro con los símbolos y después van a hacer este diagrama. Yo lo hice rápido esa vez, pero ustedes lo pueden hacer, perdón, lo van a hacer ahí con una regla, van a hacer las tres líneas, el neutro, luego de cada línea va a salir para la conexión al motor, pero ya no vas a usar esto, ya no vas a hacer esto, sino vas a usar sus símbolos, que viene siendo, si se fijan, estos son los contactos de fuerza que entran al motor. Estos son los contactos auxiliares. Si se fijan, aquí puse tres contactos auxiliares para que vean cómo se nombran, a ver si ya se les puede quedar un poquito esto. Y tengo la bobina que se acciona y se fijan, la bobina va pegada a esto, pero también va pegada a esto. La pegan aquí junto con esto, esta línea punteada que van aquí. Se me pasó. Aquí tenemos lo que es la bobina, el motor trifásico, esto es el contactor y estos son los contactos auxiliares. Si te fijas, este contacto auxiliar es normalmente abierto, estos dos son normalmente cerrados. Puedes tener muchos contactos auxiliares, en este caso yo puse 3, por lo general hay 2, 3, 4, pero no hay muchos. Y depende para que los quieras. Por ejemplo, como este es el primer contacto, pues se llama 1, 1. Como este es el segundo contacto se llama 2, 2. Como este es el tercero se llama 3, 3. ¿Y qué significa el segundo número? Bueno, el segundo número significa que si está abierto es 3 y 4, 3 y 4. Si están cerrados es 1 y 2, 1 y 2. ¿Sí? Nada más. Si hubiera otro contacto, pues al principio iniciaría con 4 y 4. Y si fuera abierto pues sería 3 y 4. Y si fuera cerrado fuera 1 y 2. Sí, es la manera de nombrarlos. Y aquí pues ya están nombrados también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con este no hay pierde porque siempre va a haber 3 nada más para un contactor. No va a haber más porque el motor solamente ocupa 3. Bueno, van a hacer este diagrama. Le ponen ahí diagrama de control de motor trifásico mediante contactor y así. Esa sería la actividad. Entonces hacer punto 1 sería hacer estos símbolos y punto 2 hacer el diagrama. ¿Sí? Bueno, se va a acabar el tiempo. Mañana subo la siguiente clase.